Hoy os traigo un vídeo en el que os voy a contar unas curiosidades sobre uno de los genios más importantes que ha dado la historia en diversos campos. Este hombre hacía de todo: dibujaba, pintaba, escribía, tocaba instrumentos, era escultor, además investigaba y por supuesto era inventor. He hecho una recopilación de 20 curiosidades sobre la vida y sobre el trabajo de Leonardo da Vinci. Podría haberlo hecho mucho más extenso porque con todo lo que ha abarcado este hombre hay material de sobra, pero he querido resumirlo en 20 curiosidades que probablemente muchos no conocían. Era vegetariano. De hecho, amaba tanto los animales que solía ir al mercado de Florencia, compraba aves enjauladas y se dedicaba a liberarlos, y lo hacía con su propio dinero. Oficialmente era zurdo. No obstante, queda claro por otras fuentes que podía usar ambas manos a la vez de manera funcional. Por ejemplo, podía escribir con una mano y dibujar con otra a la vez, es decir, con una mano realizaba una acción y con la otra simultáneamente hacía otra cosa totalmente diferente a la perfección. Odiaba la guerra, pero a pesar de eso trabajó como ingeniero militar y creó armas mortales de gran eficacia. Inventó la bicicleta 300 años antes de la aparición de esta. Para poder estudiar la anatomía humana y encontrar en el alma una cosa que le obsesionaba, se dedicó a robar cadáveres en los cementerios por la noche y así poder mirar los cuerpos. Además de inventor y pintor, también era escultor, diseñador de disfraces, matemático, botánico, científico, músico, escritor y muchísimas más cosas. Pintar los labios de la Mona Lisa, solamente esa parte, le llevó unos 10 años hasta que creyó que estaban completos. Da Vinci era un poco paranoico y se dedicaba a escribir sus indicaciones de manera invertida para que nadie pudiese leerlo con facilidad. El método adecuado para poder descifrar estos escritos era usar un espejo para poder ver el texto invertido. En 1476, Leonardo da Vinci fue acusado de sodomía por las autoridades florentinas. En el ayuntamiento, el Palazzo de la Signora había colocado un buzón para que todos los ciudadanos pudiesen depositar quejas y denuncias al que llamaban tamburo. El 4 de abril de ese año, como comento, se recibió una carta con un remitente anónimo que se dedicaba a acusar a da Vinci pues de lo que mencionamos. Os dejo el texto en la pantalla por si lo queréis leer exactamente lo que decían en la carta, porque no lo voy a narrar. La homosexualidad en esa época, y en Florencia concretamente, se consideraba un delito, pero afortunadamente era muy difícil probar la culpabilidad. Gracias a eso, y a que faltaban testigos, porque la carta era anónima, Leonardo da Vinci se libró de la pena de muerte. No obstante, el 7 de junio de ese mismo año llegó un nuevo chivatazo que también, por suerte, se desmintió por ser anónimo. Como mencionaba antes, estaba muy interesado en la naturaleza y en los procesos ambientales. Dedicó mucho tiempo en estudiarlos y se centró especialmente en el agua. Una de sus frases, de hecho, fue: "El agua es el vehículo de la naturaleza". Aparte de diseñar barcos, máquinas acuáticas de guerra, diseñó también un traje de buceo, que estaba hecho de cuero, con una manguera de caña que se conectaba a una campana flotando en la superficie y que facilitaba de esa manera el aire. Como era un hombre muy previsor, añadió además al traje una bolsa para que el buzo pudiese orinar en ella mientras lo estaba utilizando. También inventó un puente giratorio cuya idea, aparte de cruzar obviamente de un sitio de tierra a otro sitio de tierra por encima del agua, permitía pasar a las embarcaciones moviendo el propio puente. Un dato, como hemos mencionado antes, aparte de ser inventor, también era músico e inventó ciertos instrumentos musicales. Uno de ellos era un órgano de agua, un instrumento que funcionaba pues precisamente gracias a este elemento. Otra de las cosas que inventó fueron unos zapatos para caminar sobre el agua,
que consistían básicamente en unos esquís con flotadores y 2 palos que ayudaban a intentar mantener un poco el equilibrio mientras se estaba utilizando este artefacto. No obstante, no era muy práctico, era uno de esos inventos que no llegó a mucho éxito. Fue el primero en explicar por qué el cielo es azul. Después de diseccionar a los cadáveres, Leonardo usaba cuerdas en los músculos para ver el funcionamiento de estos. El Codex Atlanticus, o Código Atlántico, es una colección encuadernada en 12 volúmenes que incluye dibujos y escrituras de Da Vinci. Fue recopilado por Pompeo Leoni y se extiende a 1119 hojas que datan desde 1478 a 1519. De Arundel, por otra parte, es una colección de notas de Da Vinci que abarca desde 1480 hasta 1518. Es sabido que, obviamente, Leonardo da Vinci era muy inteligente y, como tal, podía hacer uso perfectamente de juegos de palabras y demás diversiones con el lenguaje. Así que, con una pizca de humor, en la página número 44 del Codex Arundel, recopiló varios sinónimos en tono humorístico, por supuesto, para la palabra pene. Es curioso que su tocayo Leonardo Dantes haya hecho algo similar en las épocas modernas. Según describía Giorgio Vasari, Leonardo poseía además una increíble fuerza física cuando era joven, tanto que, según decía este hombre, podía soportar cargas violentas mientras con la otra mano, con la derecha, podía doblar la anilla de un llamador de puerta o una herradura. Lo más normal es que los inventores descarten ideas, pero es más común aún todavía en los artistas, pues incluso habiendo terminado una obra pueden no estar satisfechos y descartar esa idea. Leonardo dejó sin terminar muchos de sus trabajos y la gran polémica realmente viene porque algunos de ellos eran bajo encargo pedido. Es decir, que le contrataron y le pagaron para crear ciertas obras. Por ejemplo, le contrataron para que hiciese el altar de la capilla del Palazzo de la Signora. Y ya habiendo recibido el pago, no se molestó en hacerlo jamás. Otro de sus encargos fue en 1481 y se trataba de otro altar, pero esta vez era para los monjes de San Donato del Scopeto. En este caso sí que hizo algún progreso con una pintura que más tarde se conocería como la Adoración de los Magos y es una de sus más conocidas. Su maestro Verrocchio no volvió a pintar jamás después de colaborar en el bautizo de Cristo. Leonardo se encargó de pintar el ángel que sujetaba la túnica de Jesús y la técnica que demostró era mucho superior a la de su maestro, así que este tomó la decisión de no pintar jamás. Y hasta aquí están los datos curiosos que os he traído de la biografía de este gran genio, como digo. Si queréis que hable con más detalles sobre su vida, su biografía, o sobre sus inventos u obras, centrándome en algún aspecto en concreto, bien sea, pues como comento, las invenciones militares o las invenciones basadas en ese elemento que es el agua, me lo podéis hacer saber dejando vuestros comentarios. Ya sabéis que si os ha gustado le podéis dar a like y suscribiros y así podréis estar al tanto de las novedades que voy subiendo. Muchas gracias y hasta luego.